Bienvenidos al Centro Cultural Inca Garcilaso para la presentación de un libro que ha suscitado mucho interés, que es nada menos que los viajes del gran Inca, ¿no? Del gran estadista y conquistador Tupac Yupanqui, que tiene muchos descendientes en el Perú, y es obra de José Antonio Salas, quien tenemos aquí, lingüista, profesor en Suiza. José Antonio ha hecho otro libro también muy interesante sobre la lengua moche. Y estos libros se han podido editar gracias a la visión de un empresario, que lo tenemos aquí, que es Paulo Pantigoso, además de ilustre prosapia, padre escritor, abuelo notable pintor, y él ha dado a Iguay, que es la empresa que él dirige aquí en el Perú, esta vertiente cultural. Ha publicado libros muy importantes a cargo de expertos arqueólogos, lingüistas, historiadores, y ahora nos sorprende con este libro de Tupac Yupanqui y sus viajes oceánicos. Para comentar este libro hemos invitado a una historiadora, además especialista en el tema, que es nada menos que Cecilia Bácula, muy vinculada a esta casa por su augusto padre, y además ella ha sido profesora de la Academia Diplomática, embajadora del Perú ante la UNESCO, y fue la última directora del Instituto Nacional de Cultura, que equivale a ser la primera ministra de Cultura también, de alguna manera, por extensión. Yo quiero dar la palabra brevemente, antes de empezar con los comentarios del libro, a cargo de Cecilia. Dicho de paso, les voy a dar una buena noticia para que no se vayan, que es que vamos a regalar un libro a cada uno de ustedes a la salida de esta. Perdonen, no es el aplauso es para Paulo Pantigoso, por supuesto, que es el generoso. Dejo un minuto a Paulo para que nos dé unas palabras. Muchas gracias, Hernando. Siempre es un placer acompañarte en tu casa con tan ilustres invitados, además, que compartimos muy seguramente este interés por la cultura, por la historia y por, creo que primaria extensión, la historia del Perú. Me toca dar unas palabras y decirles que desde ya nosotros como EY, que es el acrónimo de Ernst & Young, somos una firma de servicios profesionales que tenemos una fundación por la cual estamos muy complacidos de encontrar a personas que escriben con la emoción propia de sentir sus obras. José Antonio, al cual además aludiré un poquito después, en detalle, ha viajado a Galápagos, a la Polinesia y a la isla de Pascua para hacer este libro. Y disfrutábamos por chat sus hallazgos, ¿no? Y nada mejor que este testimonio que se recoge en este libro, además con abundantes fotografías tomadas por él, ¿no? De sentirlo y de sentir nuestra historia puesta en valor una vez más. Y lo digo una vez más porque a nivel de la entidad que represento, celebramos que es nuestro 15º libro de historia, todos de acceso digital gratuito, al cual podrán, en la primicia que Hernando ha regalado del obsequio final, vamos a poder acceder además a esa versión en digital de este libro y de cualquier otro de los otros que hemos publicado también en la misma ruta, ¿no? Pero bueno, gracias. Muy bien. Les quiero, asistido por unas letras que escribí, para presentarles a José Antonio Salas García, quien es licenciado y magíster en lingüística por la PUC,
y su tesis de licenciatura versa sobre etimologías mochicas, como bien dijo Hernando, y su tesis de maestría versa sobre los términos de parentesco en mochica. También cuenta con una maestría en lexicografía por la UNED, que es la Universidad de Educación a Distancia, y la UAP, la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hizo un diccionario etimológico del AMPA peruana. Estudia actualmente un doctorado en literatura hispánica y su proyecto consiste en editar los romances de Germanía de Juan Hidalgo de 1609, que recoge el vocabulario del siglo de oro español. Y ha publicado artículos sobre lenguas peruanas como el mochica, la pescadora y el cholón, y además ha estudiado una lengua africana de Angola. Con nosotros como EY, como mencioné previamente, ha publicado la historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo en el 2023. Y a fines del 24 ha publicado este libro, que se llama Travesías ultramarinas de Túpac Yupanqui, que es un libro nacido de un artículo. Así se plasmó inicialmente y que fuera consecuencia de una de sus clases en la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, como parte del curso de literatura hispanoamericana, cuando se tocó el tema de los cronistas. El paso del artículo al libro que se presenta hoy fue una sugerencia personal mía, por la que me siento gratamente recompensado, José Antonio, te lo testimonio en público, no solamente porque la idea del artículo al libro prendió, ¿no?, sino porque lo hicimos realidad, ¿no? Y el estudio de la lingüística histórica y el interés por el pasado han llevado a José Antonio a tocar esta vez un tema de historia propiamente dicha. Sin más, muchísimas gracias nuevamente. Gracias también, Hernando, por permitirnos llegar a tanta gente distribuyendo cultura que nos anima. Gracias por permitirnos también contar con Cecilia, ¿no? Y José Antonio, en verdad, muchísimas gracias y cuenta con EY para continuar siendo promotores de tu visión cultural también. Gracias. Gracias, Paulo. Dicho sea de paso, la Cancillería tiene un convenio con EY, un convenio no solamente para promover las guías de inversiones, de negocios, sino un convenio para distribuir a través de la página web del Centro Cultural estos libros que, como bien dijo Paulo, se encuentran todos en versión digital. Y quiero, antes de ceder la palabra a Cecilia, destacar la presencia de algunos ilustres invitados que veo, como el embajador de Chile, Oscar Fuentes, el comandante, contraalmirante, perdón, se me quedó con comandante porque yo lo conocí como comandante del buque Escuela Unión. Él cruzó el Océano Pacífico con el mascarón de proa de Túpac Yupanqui y está aquí presente. Él es ahora contraalmirante y director de la Escuela Superior de Cadetes. Y está distinguidos profesores de la Universidad del Pacífico, Carlos Gatti, Jorge Vice, está la madre del autor de José Antonio Salas, que la quiero invitar aquí, y nuestro director general de Asuntos Culturales, el ministro Carlos Amézaga, el director de Promoción Cultural, el ministro Augusto Bazán, que se encargarán de difundir esto a través de nuestras 160 misiones en el exterior. Dejo entonces con ustedes a la historiadora Cecilia Bácula. Muchas gracias. Cuando tú has mencionado a los profesores de la Universidad del Pacífico, yo en realidad a Carlos y a Jorge Vice los conozco desde mis años aurorales en la Universidad Católica. Gracias por estar aquí. Y Coqui Vice, como le decimos, los que lo queremos mucho, está presentando virtualmente su trabajo de paisajes peruanos de Ribagüero, que es un análisis de una profundidad que por supuesto a mí me desborda. Gracias por ese trabajo. Gracias, embajador, por estar aquí. Como corresponde en estos actos académicos, debo primero expresar mi agradecimiento al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la persona de su director, el ministro Hernando Torre Fernández, y al autor de este portento de libro, el señor José Antonio Salas García, que además en su brillante producción académica nos regala un nuevo estudio sobre las antiguas
las lenguas antiguas del Obispado de Trujillo. Cada publicación con grandes aportes. En realidad, yo no había conocido antes a Pablo Pantigoso, pero tengo que incluir aquí una mención a ti por tu trabajo y porque me vino la remembranza de la obra de tu abuelo en el Museo del Banco Central, el haber conocido a tu padre en la Universidad Ricardo Palma, y en realidad como que todo va quedando en familia. Yo también aquí de alguna manera me siento en casa. Pero hoy nos toca comentar este libro que tenemos en la mano, que desde el punto de vista formal y material es realmente una delicia al tacto, a la vista, y ello por el papel y la cuidada diagramación, más allá del contenido extraordinario que nos aporta. Hoy en día, tener en manos una edición bilingüe, tanto digital como en pasta dura, y papel tan exquisito, es un deleite y un aporte en sí mismo que agradecemos además a Ernst & Young por el afán cultural de apoyar estos proyectos. Como bien señala el autor en la introducción, que es en sí mismo un trabajo, el libro ha sido ordenado en 7 capítulos que van abordando el tema e introduciendo al lector en profundidades de exposición y análisis del tema, en un rico universo de fuentes en las que él se da la importante licencia de presentar en castellano moderno, para facilitar la lectura, aquellos textos que quiere que nosotros comprendamos para acercarnos a la aventura ultramarina de Túpac Yupanqui, cuyas consecuencias empezamos recién a dilucidar. Entrando un poco más en el contenido del libro, me ha parecido muy importante el poder leer los párrafos que se dedican a describir, por ejemplo, los tipos de embarcación que se usó en tiempos antiguos, y para ello los dibujos e imágenes que aporta facilitan ese conocimiento y la comprensión de que había una intuición marinera que sin lugar a dudas fue utilizada por el Inca viajero, quien, si bien no inventa las embarcaciones, las utilizó con sabiduría y audacia, no solo con la lógica del conocimiento marino, sino que puso en acción la voluntad de extender los dominios cusqueños hasta latitudes impensadas. Hoy, con el conocimiento tan avanzado de la geografía y la cartografía, podemos comprender de mejor manera la magnitud de la empresa que él comienza. Debo confesar que en cuanto empecé la lectura del libro, me comprometí con él, pues el autor inicia su presentación mencionando a uno de mis héroes académicos, el maestro doctor José Antonio del Busto de Uturburu. Lo señalo así expresamente porque tuve el privilegio de trabajar con él, aprender de él y gozar de su sabiduría, pues fue el asesor de mi tesis de bachillerato, trabajo que justamente versó sobre este tema, aunque hoy debo decir que yo lo abordé con muchísima humildad y pequeñez. La publicación que nos reúne hoy tiene la riqueza que el propio autor nos propone al mencionar que en su investigación tuvo la posibilidad de hacer viajes sustantivos e indispensables a las zonas que menciona, y además tuvo acceso a fuentes de información a las que unas y otras, por ejemplo, yo no accedí. Yo no he viajado a Polinesia, solo llegué a Galápagos. Eso cautivó más mi atención y, por supuesto, produjo una cauta envidia que a veces se incrementó y otras quedó menguada gracias a la riqueza del contenido de la publicación. Felizmente que le puse grapas, porque de lo contrario estaríamos... No, aquí estamos bien, ya está. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, a ver. No cabe duda que los pueblos costeros tuvieron un notable conocimiento del mar, de su importancia y al mismo tiempo de la temerosa grandeza y de la fuerza del mar. Es interesante la mención que se hace a las tradiciones y mitos
como lo que refiere a Nailamp y como en los frisos de Chan Chan, por ejemplo, y en la cerámica, textiles y otras manifestaciones, esa cercanía al mar ha quedado plasmada de manera evidente. Estoy absolutamente segura que ese saber ancestral y valioso fue utilizado por Tupac Yupanqui, que además es el primer inca histórico, ¿no es verdad? Ese saber le permitió adentrarse en la consecución de la inmensa empresa que implicó decisión y una logística que hoy nos cuesta imaginar. Ya que tenemos aquí a quien comandó el BAP Unión, el tema de la logística debe desbordar cualquier capacidad de imaginación, ¿no? Ese saber milenario debió sorprender mucho a los europeos, pues para ellos las aventuras ultramarinas habían significado mucho esfuerzo que iba más allá del mero objetivo de conquista y enriquecimiento. Ello queda de alguna manera plasmado y casi a manera de ejemplo en el detalle valioso que Salas nos aporta en la página 138, cuando nos hace ver el escudo de armas de Cristóbal Rodríguez, experimentado marinero, que en uno de los campos de su blasón incluye la imagen por demás significativa de una embarcación asociada a las que eran propias de los habitantes de Puerto Viejo. Ese escudo es de 1538. Y siguiendo el orden mismo del contenido del libro, me resultó de mucho valor el capítulo dedicado a mostrar una comparación exhaustiva, científica y académica entre los datos que aportan los cronistas del siglo XVI, destacando las referencias que se encuentran en Pedro Sarmiento de Gamboa, cuyo relato es el más extenso sobre el viaje del Inca, así como los aportes de Miguel Cabello Balboa, Martín de Murúa y Joan de Santa Cruz Pachacuti Yanqui Salmaicagua, a quien el autor considera un historiador aborigen y por ello el contenido de su escrito es de singular valor. Estos autores debieron haber recibido información directa de quienes oyeron el recuerdo de la aventura del Inca, que por su trascendencia no fue un hecho que pudiera haberse perdido en el olvido. Un capítulo fundamental y que sin duda captó del todo mi atención es el que se refiere a las conclusiones a las que llegaron los diversos investigadores que han abordado este hecho, esta aventura ultramarina y que nuestro autor recoge en orden cronológico. Desde mi perspectiva, Salas es muy generoso y académicamente muy serio, pues dedica a cada uno de los investigadores mencionados unas líneas para explicar sus aportes en el contexto de su momento, pues la historia y el conocimiento avanzan y ello ha permitido que las conclusiones y posibilidades de entender ese viaje se hayan incrementado. Sí siento que se ha obviado el aporte de los historiadores ecuatorianos que se ocuparon del tema, y entre ellos quiero recordar al gran Federico González Suárez y en especial al doctor Carlos Manuel Larrea. Ya llego. Quien dedicó parte de su vida académica al estudio de la historia y la historiografía del Ecuador y en concreto al tema de los viajes a las islas hacia Oceanía en un trabajo extraordinario titulado El archipiélago de Colón o Galápagos, descubrimiento, exploraciones y bibliografía de las islas, editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En estos temas y en otros, incluyendo un riquísimo acervo cartográfico, la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit en Quito es un espacio en donde usted, señor Salas, como investigador, se sentirá que allí llegó ya al paraíso. Pero volviendo a la hipótesis que Salas García nos presenta, es evidente que desde mi perspectiva, la más sustentada y completa es la que nos aporta el doctor José Antonio del Busto, que viene a ser el resultado de una investigación de varios años y en varias etapas. La propuesta de este querido profesor, explicada y documentada, tiene dos momentos: la llamada americana
y la oceánica, que ambas nos muestran por los llamados trofeos y las referencias documentales la realidad del viaje, el significado político y el momento de mayor grandeza y extensión del imperio inca. El libro concluye con un documentado sector referido a temas asociados a este gran viaje, a esa aventura a veces incomprensibles, pero realizada siglos atrás con gran sabiduría, estrategia política, sentido de geopolítica, y además Salas nos aporta una contundente bibliografía que en lo personal me ha descubierto autores y títulos que desde ya se han convertido en pendientes de lectura. Gracias por esa tarea. Bien indica Salas García en la introducción que toda labor académica ha de ser fruto no solo del esfuerzo, dedicación y trabajo serio, sino que debe conducir a un sentimiento de plenitud y felicidad. En este caso, el autor bien puede sentirse satisfecho, al igual que sus editores, de haber logrado y presentarnos una labor consumada con éxito, a lo que puede añadir la satisfacción de haberla realizado, dando feliz cumplimiento a un deseo por mucho tiempo añorado por él. Muchas gracias. He preparado una presentación. Ese es un video, después viene la presentación. Es posible atravesar el Océano Pacífico y sus vastas aguas en una pequeña embarcación hecha de troncos. En 1465, un hombre lo logró, Tupac Yupanqui, hijo del Inca Pachacútec, líder visionario y navegante audaz. Sus travesías ultramarinas lo llevaron más allá de lo conocido hasta ese momento. Logró llegar desde la costa peruana hasta la Polinesia. El investigador José Antonio Salas ha reconstruido esta travesía en una obra basada en investigación y exploración. Siguiendo el posible recorrido del Inca, viajó a las Islas Marquesas, la isla Mangareva y la isla de Pascua, buscando respuestas sobre una de las expediciones más intrigantes de la historia del Perú. ¿Hasta dónde llegó realmente Tupac Yupanqui? ¿Qué pruebas existen de su increíble travesía? Descúbrelo en el último libro de Igual Perú, Travesías ultramarinas de Tupac Yupanqui. ¿Es posible atravesar el océano? ¿Tiene la presentación? Ahí está. Muchas gracias a todos por estar presentes. Agradezco al Centro Cultural Inca Garcilaso en la persona de Hernando Torres Fernández, por supuesto a Ernst & Young, en la persona del gran Paulo Pantigoso y a la doctora Bácula por tan extraordinaria presentación. Después de ella, casi me queda mandarles saludos nomás y no decir nada, pero haré una presentación muy breve. Como decía Gracián, lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y aún lo malo, si poco, no tan malo. Comenzamos, primera imagen. Estos son los antecedentes de la investigación. Yo conocí la historia de Tupac Yupanqui a través del libro de José Antonio del Busto, en la segunda edición que fue editada por el Congreso de la República. Di una clase sobre el viaje de Tupac Yupanqui en la Universidad de Neuchâtel en el tema de los cronistas, y cuando mi contacto con Ernst & Young comenzó cuando yo acababa de llegar a Suiza. Entonces, de ese contacto nació ese libro, Historia de las lenguas del antiguo obispado de Trujillo. Yo conocí cuando se editó el libro a Paulo, y Paulo me decía detalles del libro. Era un conocedor de la obra, se notaba que la había leído varias veces. Y como vi que le gustaba la historia, le di un artículo que yo había escrito a raíz de la clase que había hecho en Suiza. Entonces ahí él me sugirió, ¿y por qué no haces un libro de esto? El artículo trataba solamente de los trofeos que había traído Tupac Yupanqui. Y entonces así comenzó la obra. Siguiente imagen.
Esas son las fuentes de estudio. La historia índica de Sarmiento de Gamboa de 1572. Ve entre corchetes 1566. Esa historia se la contaron en 1566, antes de la primera expedición de Álvaro de Mendaña, de 1567. Después, 3 años después, de 1566, viene la Provenza de los nietos de Tupac Yupanqui, donde describen las conquistas que hizo, y dentro de esas conquistas estaban las islas de, según como escriben ellos, Aba Chumbi y Nina Chumbi. Luego viene Cabello de Balboa en 1586. Luego Juan de Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamaigua de 1613, y finalmente la historia general que la firma en 1613, pero en realidad, según Ocio, es de 1615. Ahí está la historia de Tupac Yupanqui. Siguiente imagen. Ese es un resumen de cada una de las cosas que dice cada uno de los cronistas. Siguiente. Y para hablar del origen, cada una de las fuentes da datos distintos. Y Sarmiento dice: y andando topa Inca Yupanqui, conquistando la costa de Manta y la isla de Puna y Tumbes. O sea, es bien general. Cabello Balboa dice que es en la Mar del Sur. La Mar del Sur va... cuando se habla de las costas peruanas, lo que sucede es que el reino del Perú, el que conocieron los españoles, no es del mismo tamaño que la actual República del Perú. Entonces, por ejemplo, dice: la ciudad de San Francisco de Quito está en la parte norte, en la inferior provincia del Reino del Perú, en que se contiene la descripción y traza del Reino del Perú, que se entiende desde la ciudad de Quito hasta la Villa de la Plata, que hay más de 600 leguas. Argentina es un invento de los Borbones en el siglo XVIII. Bueno, el virreinato del Río de la Plata, que después sería las Provincias Unidas y después la Argentina. Siguiente. Ahí tienen una imagen de las corrientes marinas. Una cosa en la que se diferencia mi trabajo del de José Antonio del Busto es que yo he tenido en cuenta no solamente el texto que habla sobre Tupac Yupanqui, sino también la secuela, es decir, cuando regresa, y también la precuela, lo que se cuenta antes. Sobre el periplo, hay algunas cosas interesantes. Los comerciantes que vinieron y le informaron a Tupac Yupanqui habrían venido por la contracorriente ecuatorial. Y ahí rescato una información que da un autor, Tobar, del 2010. Desde las décadas de los años 40 del siglo XX, de manera fortuita se comprobó que cualquier objeto flotante podía llegar de las aguas polinésicas a las costas del Ecuador. Y señala el caso de las botellas halladas en la Isla Negra, Ecuador, pertenecientes a los marines estadounidenses que combatieron en los mares del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Otra de las informaciones que se conoce hoy y que no se conocieron en su día es, por ejemplo, lo del ADN. Cuando Paul Rivet en los años 40 mencionaba que había un contacto entre los americanos y los polinésicos, mucha gente consideraba que Paul Rivet estaba hablando de ciencia ficción. Hoy se sabe que el 5% del ADN polinésico es sudamericano. El contacto en realidad existió. O sea que Paul Rivet estaba bien. Siguiente imagen. En cuanto a la duración, los autores varían entre 1 año y 9 meses para la travesía. Una de las maneras para averiguar cuánto demoraría una balsa es la extrapolación. La otra sería que me vaya yo personalmente en balsa, pero la Universidad de Neuchâtel no creo que me dé un sabático para hacer eso. Entonces hice una extrapolación primero con las naves europeas, que se demoran más o menos la mitad de una balsa americana. Ahora, ¿cómo puedo tener datos de balsas americanas? A partir de las réplicas que se comenzaron a hacer en el siglo XX. El que comienza con esta aventura es Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl quería probar que la Polinesia había sido poblada desde América. Esa hipótesis es falsa, pero en el camino descubrió algo que era mejor, y es que la tecnología americana sí era capaz de llegar hasta la Polinesia. Los troncos no absorbían la cantidad de agua que se creía, y además se pudo determinar que la navegación duraba
un poco más de 3 meses, de 3 a 4 meses. Y ahí tenemos varios aventureros que se hicieron a la mar, como Heyerdahl, Willis, Eric de Bishop, que murió en su hazaña, Ingris, Carlos Caravedo Arca. Carlos Caravedo Arca era un peruano que curiosamente yo conocí en vida, porque yo vivo en Surco y él vivía en la Capullana y yo iba a jugar a la Capullana. Era el señor Caravedo. Y yo no sabía que era tremendo aventurero. Y me he enterado después cuando vi sus fotos y digo, pero este es el señor Caravedo, de 1965. Con su propio peculio hizo su viaje, después Vital Alzar, partió de Ecuador, Quitín Muñoz, Phil Book, partió de lo que hoy es Chile, y Hingris, que tiene 2 expediciones. Siguiente imagen, por favor. Las motivaciones y averiguaciones. Me parece que el proceso psicológico que siguió Tupac Yupanqui es parecido al que siguieron los imitadores de Thor Heyerdahl. Cuando él escucha que los navegantes vienen de unas islas del poniente, él quiere vivir en carne propia la experiencia de conocer esas islas. Al principio no cree en los navegantes y le pregunta a su mago, a su nigromántico, si esas islas existen. Y Del Busto da una hipótesis que es genial para mí. El nigromántico se llamaba Antarqui. Y dice Del Busto, el de Antarqui es un viaje figurado, sin moverse de donde estaba. Se trataba de un viaje extático, no estático, sino extático de éxtasis. El ir por sus artes debe entenderse como hacer uso de alucinógenos. Esta interpretación me parece buena, tanto si uno cree que el relato es ficcional, como si uno piensa que el relato es histórico. Y ahora me dirán, ¿y qué hace ese avioncito ahí? Lo que pasa es que la Fuerza Aérea del Perú tiene un programa de ensamblaje de aviones y el programa se llama Antarqui. Y ese es el avioncito que se ensambla acá. Es un Alarus CH-200 o 2000, no me acuerdo. Siguiente imagen, por favor. Esas son, ese par de imágenes me encanta. Una está en el archivo de Indias, ya la mencionó la primera, la doctora Bácula. En el cuartel de abajo, es decir, en el espacio de la parte inferior, ven a una balsa con remos y velas. Y esa imagen es de 1538, está en el archivo de Indias. Y al costado está una balsa que sigue la misma tecnología, pero es a fines del siglo XIX. Y como pueden ver, al costado hay un vapor. Eso es en Pimentel. La foto es de Brüning. Y sobre la cantidad de personas que navegó, se dice que fueron 20.000 personas. Del Busto hace un cálculo, pero yo creo que no se puede llegar a saber exactamente. Cuando se dice que fueron 20.000, es una manera de hablar de que fueron muchas personas. Es como cuando uno le dice a alguien, oye, te estás demorando 80 años. En realidad son 5 minutos, no son 80 años. Entonces, los más de 20.000 soldados escogidos es mucha gente. Así como cuando se habla del señor de Chincha, Pedro Pizarro dice que tenía 100.000 balsas. Yo creo que tenía muchas balsas, no sé si exactamente 100.000, no creo, es una hipérbole. Bueno, ahí tienen esas balsas usadas desde hace mucho. Ya han desaparecido, aunque todavía quedan en Sechura, pero más pequeñitas. Siguiente imagen, por favor. Ahora, sobre el viaje de Oceanía. Un detalle también en el cual difiere mi investigación respecto de los otros es que se dice que el Inca no fue a cualquier isla, sino que fue exactamente a las islas de los navegantes, es decir, de los comerciantes, perdón, a Agua Chumbi y a Nina Chumbi. Entonces la hipótesis que yo deslizo es que si no fue con guías es imposible hallar exactamente esas 2 islas. Entonces él los debe haber tomado como guías. Porque si el Inca les hubiera dicho que les sirvan como guías, si decían que no creo que se los hubieran permitido. Y también dudo que los incas hayan sido el tipo de personas que pedían las cosas por favor. Entonces, Joseph de Andía es un navegante que partió del Callao hacia la Polinesia, porque hay una gran historia de conquista, de
exploración desde el Callao hacia la Polinesia. Lamentablemente el libro toca esa historia solamente tangencialmente. Quizá en otra publicación hagamos algo más extenso. Pero en esa expedición Joseph Yandía tomó guías, porque en realidad es lo más inteligente, tomar a alguien que conoce las cosas para que te oriente. Y describe una serie de conocimientos náuticos. Podían determinar la dirección, podían determinar el clima, podían determinar exactamente a qué isla iban por las estrellas o por la posición del sol. Y eso lo describe y está más ampliamente explicado en el libro. Ese habría sido el recorrido que habría seguido el Inca Tupac Yupanqui. Siguiente imagen, por favor. Otra cosa que descarta todas las islas cercanas, como por ejemplo Galápagos, es que no fueron habitadas permanentemente y en los relatos se dice que, particularmente en el de Sarmiento de Gamboa, se dice que el Inca llegó a una isla, a las islas de los comerciantes, es decir, islas habitadas. Si bien se ha encontrado cerámica del norte del Perú, del sur, de lo que hoy es Ecuador, en Galápagos, no se han encontrado cementerios ni asentamientos, es decir, ¿se pudo llegar antes de los europeos? Ciertamente sí, pero no vivían ahí. Y eso es algo interesante también, la simulación de corrientes. Coinciden con lo que decía del busto en base a conocimientos marineros y esto en base a algoritmos. ¿Y qué dice? La probabilidad relativamente alta de ocurrencia y los tiempos de cruce relativamente cortos de los buques a la deriva desde el norte de Chile y Perú hacia los grupos de las Marquesas, Tuamotu y Sociedad concuerdan con el consenso general de que esta región abarca la zona de llegada original y posterior de la batata en Polinesia. La batata es lo que conocemos como el camote o en otros lados el boniato. Porque se sabe que los tubérculos más antiguos son americanos, del Ande, y además la palabra para el camote en la Polinesia tienen todas una misma raíz que se parece a la del quechua del norte del Perú, al quechua chinchaysuyo, que es kumar. Siguiente. En imágenes también ven una balsita de totora. Resulta que, además de estas simulaciones computacionales, dos expediciones que querían ir hacia la Polinesia fueron arrastrados por la corriente a las Islas Marquesas. Una de ellas fue la de Álvaro de Mendaña. No la primera, sino la segunda, en la que él muere. Y él quería ir hacia el sur, casi hacia Australia. Sin embargo, la corriente, pese a que él tenía instrumentos y cartas, lo llevó a las Islas Marquesas. Y se llaman Marquesas por el virrey peruano que era el marqués de Torretagle, el marqués de Cañete, que era el virrey que auspició la expedición. Y la otra embarcación que fue llevada por la corriente fue la de Quitín Muñoz, que era la expedición Uru. Siguiente. Bueno, una de las cosas que decía del busto es que en la Polinesia había una historia de un tal Tupa. Y de este Tupa se decía que venía del este, que era rojo y que navegaba en balsas. Además de lo que dice del busto, he encontrado estas otras versiones desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Ahí ven la bahía de Tayohai y se decía que este Tupa había construido una escalera que lo llevaba hasta el cielo, lo quería llevar hasta el cielo, pero que le iba a hacer en un día y como no pudo terminar se avergonzó y la dejó a medio hacer. Esas rocas de ahí serían la escalera de este Tupa, que en estos relatos en algunos es un dios castigador y en otro es un caudillo. Cuando uno compara las dos historias, la identificación al 100% de ellas no es correcta. Tupa es un polinesio. Sin embargo, en la de Christian de 1924, sí se puede correlacionar a Tupac Yupanqui con Tupa. Siguiente imagen, por favor.
Mangareva es uno de los pocos lugares en la Polinesia donde se usaban balsas, y esa es una imagen de Smith del siglo XIX donde se ve una de las balsas. La otra es una imagen fotografiada por Brüning en el siglo XIX finales. Esto es lo que dice Christian. Y los mangarevanos tienen la tradición de un jefe llamado Tupa, un hombre rojo que vino del este con una flota de canoas de modelo no polinesio, más parecido a balsas, seguramente un recuerdo de algunas balsas peruanas. Y si uno, no está el mapa, pero si uno ve la cartografía, las islas Marquesas están al oeste. Entonces, ¿por qué habría llegado del este? Porque fue primero al atolón de Timoé, que está en la parte derecha de la imagen, y él entró por el canal de Tupa, que está al este. Sería algo parecido como la identificación que hicieron los antiguos peruanos entre Huiracocha y los españoles. Han mezclado un mito con seres históricos. Siguiente. Al momento del retorno habrían pasado por Vinapu. ¿Por qué se dice esto? Si uno apela a las reconstrucciones de Corrientes, si uno regresa de las Tuamotu hacia América, el 0% llegaría por la corriente. En cambio, el 100% llegaría desde la isla de Pascua. Y ahí hay una construcción que es la construcción de Vinapu, que parece mucho a la arquitectura incaica. De hecho, vean la piedrita pequeña y vean el trabajo de atrás, que es la roca volcánica. Es el mismo lugar, solo que del otro lado. Entonces tenemos las simulaciones, y también hay pruebas del contacto entre Pascua y América. Una de las pruebas es la gallina de Guinea, que tiene ADN polinésico, y también el ADN. Siguiente imagen. Ahora, a diferencia del busto, yo no considero que una de las dos islas que tienen nombre, es decir, las islas de los comerciantes, haya sido Pascua, porque Pascua está a casi 2.000 kilómetros de las islas Pitcairn, que son las más cercanas, y esas islas apenas tienen población. En cambio, se da una característica que tanto Mangareva como las Marquesas tienen en medio a las Tuamotu, y habrían podido servir para el comercio tanto de bienes como de servicios, transporte. Ahora, también a diferencia del busto, él dice que el Inca paró en Trujillo con su balsa, recogió oro y continuó. Yo he seguido la secuela del relato, y Sarmiento de Gamboa dice lo siguiente: luego que Topa Inca desembarcó del descubrimiento de las islas, fue a Tumibamba a visitar a su mujer e hijo, y aprestóse para irse al Cusco a ver a su padre, que le dijeron que estaba malo, y de camino envió gente por los llanos de la mar de hasta Trujillo, llamado Chimo, a donde hallaron grandísima riqueza de oro y plata labrada en varillas y maderos de casas del Sinche Chimocapac. En ninguna de las islas que se ha propuesto como hipótesis hay oro. Entonces, en realidad, el oro es oro peruano y fue recogido un año después de haber llegado. Lo que pasa es que quienes cuentan la historia la cuentan desde la llegada del Inca al Cusco. Entonces, todo lo que trajo, todo vino de las islas, supuestamente. Siguiente imagen, por favor. La entrada al Cusco. Cabello Balboa dice lo siguiente: entró Topa Inca Yupanqui en su deseada patria con el más rico y soberbio triunfo que jamás antes había entrado príncipe de su linaje, porque además de la infinita cantidad de oro, plata, vajillas y joyas que traía, fueron tantas y tan variadas las naciones de gentes que consigo llevó sujetas, y para triunfar de ellas que hizo estar envidioso a su padre. Ahí tienen una imagen de Murúa, que también ha sido editada por Ernst & Young. Siguiente. Ahora, los trofeos del Inca. Sobre esto trataba el trabajito que es un trabajito inédito y que se va a quedar inédito ya, a raíz del libro. Decía que había traído restos como de caballo, es decir, huesos o pieles.
Esa explicación la da del busto, trajo mamíferos marinos. Y de hecho, en Santa Cruz Pachacuti, Yanqui Salcamaigua, decía que eran huesos, que había traído una ballena. Obviamente traerse una ballena al hombro es difícil porque se descompone, debe haber traído los huesos. Entonces, restos orgánicos está explicado. Hombres negros, del busto decía que eran polinesios, que habían sido llevados melanesios, que habían sido llevados a la Polinesia. Los melanesios son los que están por Australia, que son de color. Yo tengo una hipótesis distinta a la de mi también maestro, y es que la palabra en quechua llana, y ahí se me sale lo de lingüista, significa en quechua tanto negro como sirviente. Entonces, cuando dice que trajo hombres negros, no trajo hombres negros, trajo esclavos. Y por eso en la cita de Cabello Balboa, en la secuela, dice que trajo hombres de distintas naciones. No solamente trajo gente de distinto color. Sobre los metales y la silla de latón, bueno, la hipótesis que tengo yo difiere de la del busto. Del busto dice que arribó a las costas, el Inca a las costas de Trujillo, recogió el tesoro y continuó. Yo digo que no, que lo recogió un año después, cuando se estaba regresando de lo que hoy es Ecuador hacia el Cusco a ver a su padre. ¿Y en qué me baso yo? En la crónica. Ahora, otra cosa que dice del busto es que, los textos dicen que trajo una silla de latón, y del busto dice que no era latón, sino que era tumbaga, cobre arsenical, para aumentar y poder hacer la silla en cuestión. Pero cuando uno ve la cantidad de oro que hay, porque forran las paredes del Coricancha con el oro y tal, entonces no es que le faltaba oro, más bien le sobraba. Y dicho sea de paso, la zona de Trujillo tiene unas minas en Patás muy ricas en oro hasta ahora. Y ahí están los traficantes de oro y tal. Pero bueno, es otra historia. Entonces, en realidad tenía no era una silla de latón, sino era una silla y de acuerdo a la hipótesis que yo formulo, es que quien contó la historia no quería que lo torturen diciéndole dame la silla de oro. Siempre hay que proyectarse, yo habría hecho eso en esa época, ahora no. Y finalmente, esmeraldas y perlas es algo que señala Juan Santa Cruz, Pachacuti, Yanqui Salcamaigua, y esas son fáciles de conseguir tanto en lo que hoy es Ecuador como en la Polinesia. Siguiente imagen, por favor. En el saqueo del Coricancha hay una crónica cuyo manuscrito se perdió, que es la crónica de Pedro Sancho de la Hoz, pero se encuentra una traducción de ella en italiano. Se ha publicado también en español después. Y cuando saquean el Coricancha, en 1533, se roban una silla de oro. Ahí está, trajeron también una silla de oro. Esa sería podría ser la silla que trajeron desde Trujillo. Una cosa en la que coinciden tanto Pedro Sancho de la Hoz como los cronistas post-toledanos es en que los restos de oro trajidos de Trujillo fueron llevados al Coricancha. Y este saqueo del Coricancha también es mencionado por Pedro Sancho de la Hoz. Entonces, esa sería la bendita silla. Siguiente. Finalmente, lo de la narración de Urco Guaranga. Urco Guaranga cuenta esta historia probablemente en 1566. El cálculo es hecho por Germán Busse, antes del viaje de Mendaña. Y Urco Guaranga, por ejemplo, no habla nunca del oro. Él dice, Urco Guaranga reconoce guardar el pellejo y la quijada de caballo. Del oro no dice nada. Y sin hacerse cargo de los metales, mientras Murúa da una versión más conveniente para quien la cuenta, porque tampoco tiene que hacerse cargo del oro. Todos estos trofeos se entiende quemaron después de que Quisquis o Calcuchimac, capitanes de Atahualpa, cuando tomaron el Cusco, haciendo preso a Huáscar. Y después, sobre la motivación para contar la historia, el relato muestra a un inca triunfador y le dice a los españoles, eso que tú has hecho
nosotros ya lo hicimos antes, o sea, somos mejores que tú. Los trofeos conectan el mundo con la narración, pero además muestra siempre la riqueza. La riqueza en general muestra el ingenio o la fuerza que se tuvo para conseguirla. Y entonces queda la pregunta, si lo has hecho para enorgullecerte, ¿es una historia falsa? Pues no necesariamente, uno puede estar orgulloso de cosas verdaderas, aunque también uno puede inventarse una historia y sentirse orgulloso de ella. Pero por la información que se ha encontrado y que vierto en el libro, yo creo que fue verdadera. Agradezco a todos por vuestra gentil asistencia. Muchas gracias. Gracias, José Antonio, por tan ilustrativa y clara explicación del libro. Me viene a memoria, en la vida diplomática uno se encuentra a veces en situaciones inesperadas, y cuando estuve destinado en Estocolmo me tocó viajar a Oslo, nada menos que al Museo Kon-Tiki, para entregar una condecoración a Thor Heyerdahl, y pude conocerlo personalmente. Y claro, él hablaba de las corrientes y hablaba del viaje de entonces, donde me dijo él, ¿no? que llegó, naufragó, pero naufragó. Y me dijo que nada menos que un presidente arequipeño le financió el viaje, que fue José Luis Bustamante Rivero, el año 47 me parece, que inició este viaje desde el Callao. Antes de concluir, yo quisiera, no sé si Cecilia, tú quieres hacer algún comentario, Paulo, ustedes, por favor, si quieren hacer cualquier pregunta, es el momento de hacerla. Si alguien desea intervenir, por favor. Me parece que hay una persona allá al fondo. Bueno, muy buenos días. Quisiera preguntar con respecto a si Tupac Yupanqui llegó hasta la isla Hawái. No. Esa es mi pregunta, gracias. No llegó hasta Hawái. Dio la vuelta por la contracorriente ecuatoriana y se fue para las Marquesas. ¿Otra pregunta por allá? Tenemos lleno completo en esta sala, las dos salas. ¿Qué tal? Gracias por la presentación, gracias también por los comentarios que precedieron a la presentación. Es realmente gratificante ser parte de. La pregunta que tengo es bien puntual y tiene que ver quizás que cuando vemos las cartografías, los movimientos y también la extensión territorial del Tahuantinsuyo, por alguna razón llegó a Quito como tope y claro, se extendió desde arriba o abarcó toda esa parte sur, en parte también por la lectura de estrellas que tengo entendido por los aportes de, por ejemplo, Gary Burton, explican cuál es la construcción cosmogónica de los Andes centrales. Entonces, en el viaje y la expedición también coincide que la zona abarcada está en la parte sur. En el proceso que ustedes tuvieron para escribir el libro y para investigar, ¿tomaron en cuenta el movimiento de estrellas y sobre todo que la noche que se ve en el hemisferio sur es muy diferente a la noche que se ve en el hemisferio norte? No tuve en cuenta lo de las estrellas, pero como dije en la hipótesis, los navegantes polinesios tienen que haber guiado la expedición porque de otra manera no habría llegado. Y ellos sí que tenían conocimientos sobre astronomía. De hecho, hay una descripción, aparte de la que presenté en imágenes, de todo lo que podía saber el navegante polinesio que ayudó a Joseph de Andía. Era tal su conocimiento que el capitán Cook tuvo un navegante polinesio para ir por la Polinesia, un tal Tupai. Entonces, pese a que los ingleses eran buenos navegantes, también necesitaban esa ayuda. Y como digo, si tuve en cuenta lo de las estrellas, no. Gracias. Quiero ceder brevemente la palabra al contraalmirante Bosque, que ha sido comandante del buque Escuela Unión y que, como Tupac Yupanqui, cruzó a vela todo el Océano Pacífico con la ayuda de las corrientes, me imagino. Muchas gracias, Hernando.
No, efectivamente hasta ahora cuando se planifican las derrotas, pese a toda la tecnología, cuando se planifican las derrotas del velero Unión, tenemos en cuenta los sistemas de corrientes y sobre todo el viento, ¿no? Que siguen el sistema de Coriolis, ¿no? Entonces aún hoy en día se utilizan esos conocimientos. Quisiera hacer una pregunta de esta investigación, obviamente centrada en Tupac Yupanqui, ¿salieron evidencias o crónicas de otras experiencias de navegación del Tahuantinsuyo, ¿no? Todos hemos leído que la primera vez que escuchamos de Perú o que se escuchó en Perú, en Europa, fue cuando Bartolomé Ruiz encuentra, en el Golfo de Panamá, encuentra a una balsa que venía de Tumbes, ¿no? Entonces, yo no sé si hay más, si de esta tremenda bibliografía o investigación ha salido otras expediciones que probablemente futuros libros. Bueno, ¿puedo hablar sin el micro? Sí. Perdón para los de atrás. En el libro de José Antonio del Busto sobre Tupac Yupanqui, no ese, sino otro, menciona, por ejemplo, una expedición que habría partido del Perú hacia México, los Miches. Esa es una. Gutiérrez de Santa Clara habla de que vino unos navegantes de las Molucas, y él dice que eran gigantes, está comentado en el libro. Esas dos podría mencionar. En cuanto a lo de la navegación por estrellas, hasta el bombardero B-2, el de los norteamericanos, para evitar la guerra electrónica, también tiene un sistema inercial para guiarse por las estrellas. Muchas gracias. Una pregunta más por la foto, sí. Gracias por la exposición. En algún lado leí hace muchos años que con el cambio de las estaciones y el movimiento del eje terrestre, algunas corrientes marinas se pueden afectar. Quería saber si esto es cierto y si en algún momento las corrientes que llevaron a nuestros navegantes a la Polinesia de regreso tuvieron algún efecto por ese motivo y si es que hubo una temporada para ir y otra para volver. Gracias. A ver, que las corrientes se pueden afectar, ciertamente sí se pueden afectar. Del Busto, por ejemplo, daba un retorno en determinados meses desde Pascua. Las simulaciones computacionales dicen que al 100% de cualquier época del año llegas desde Pascua. Ahora, si tengo el mapa de corrientes desde 1566 a la fecha, respuesta negativa. Poco difícil. La Marina quizá lo tenga. Y tenemos acá, me parece, la última pregunta, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias. No sé si sus investigaciones le han permitido conocer un poco las técnicas que puede haberse desarrollado en la construcción de balsas, porque tengo entendido que cuando llegan los cronistas encuentran una costa llena de muchos bosques. Yo mismo he estado en el bosque seco de la costa norte. Es impresionante, ¿no? La diversidad, la frondosidad de la vegetación. Y bueno, no todas las maderas se prestan necesariamente para la navegación, ¿no? Seguramente los marinos conocen más de eso. Las especies tienen diversas funciones y, digamos, características para diversas actividades. Puede haber habido a lo largo de los años, puede haberse desarrollado una tecnología, ¿no? En el Perú, en lo que ahora es el Perú, en la época de los incas, para conocer ciertas maderas que fueran más aprovechables para embarcaciones que se prestan mejor para travesías de este tipo. ¿Hay alguna referencia, investigaciones al respecto? Muy amable, gracias. Bueno, Garcilaso de la Vega, cuando habla del bosque seco, dice que su madera parece de acero, que no se puede utilizar. Y justamente el uso de las embarcaciones va en directa relación con la materia prima que se contaban, por eso se usaban lobos marinos inflados, se usaba la totora, y en el norte se usaban el palo de balsa. El palo de balsa tiene la característica de ser muy poroso y flota, tiene esa ventaja y además es fácil traerlo por el río.
La costa peruana no tenía esas maderas para navegar. Hay hallazgos interesantes, por ejemplo, sí conocían el calafateo. En la zona norte, por ejemplo, brota lo que le llamaban el copé, que no es otra cosa que el petróleo. Y han encontrado en Islas Guaneras, debajo del guano, balsas, y han encontrado vasijas con algo que huele como alquitrán, es decir, petróleo utilizado en el calafateo. Eso es importante porque, por ejemplo, Quitín Muñoz en su segunda expedición, los bichitos le comieron las sogas y no llegó. Entonces, hay algunos detalles y usted lo puede leer en el primer capítulo del libro. Magnífico. Si así lo tiene a bien. Gracias nuevamente. Si no hay ninguna pregunta, los invito a hacer un brindis afuera del patio. Hay además 4 galerías magníficas con 4 exposiciones para que las puedan visitar. Pueden entrar con la copa de vino y no se olviden que es un libro por persona. Gracias.